Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Como dijo Flor, les voy a estar contando un poquito los resultados de estas 6 campañas de intensificación en zona núcleo. No puedo dejar de preguntarme primero, para que todos estemos hablando de lo mismo, en qué es intensificar una rotación. Y básicamente es pasar de situaciones donde el suelo está descansando, que normalmente en nuestros ambientes de producción se nos da en los inviernos, a suelos trabajando. El concepto de suelo trabajando es un suelo con raíz viva y biomasa aérea creciendo, generando actividad en ese establecimiento, que si no de otra manera estaría el suelo en barbecho. ¿Y cómo hago trabajar ese suelo? Lo hacemos incorporando cultivos invernales, que como les dije, en los barbechos que tenemos, nuestras zonas de producción son en invierno, por lo tanto incorporar en esos inviernos cultivos de grano o cultivos de cobertura. Eso hace que aumentemos la intensidad de las rotaciones. El IIR es la medida que estamos usando para cuantificar la intensificación de una rotación y no es más que los días con cultivos de los días totales de una rotación. Los días con cultivo vivo. Cuando hacemos trabajar el suelo estamos aportando más materia seca, tanto aérea como radical, en el suelo. Estamos generando actividad biológica. Las lombrices es el microorganismo que más comúnmente reflejamos cuando hablamos de microorganismos del suelo, pero en realidad hay un montón de otros microorganismos. Pero cuando generamos alimento para esos microorganismos, generamos actividad de ellos mismos y generamos que con sus heces hagan agregados biogénicos que tienen una alta concentración de carbono orgánico particulado. En definitiva, lo que estamos haciendo al incorporar cultivos en vez de dejar en barbecho es hacer trabajar a la fábrica del suelo. Es una fábrica que si hacemos soja solamente, 6 meses del año está en capacidad ociosa sin trabajar, y al incorporar más cultivos la hacemos trabajar por más parte del tiempo. Y en definitiva lo que estamos logrando es un mayor ciclado de nutrientes, aumento de materia orgánica del suelo, mejora la estructura del suelo. Es un círculo virtuoso que se genera entre el suelo y las plantas, donde a medida que más actividad, más cultivos generamos, más actividad en ese suelo. La contraparte es la maceta que tenemos todos en nuestra casa con una planta que se nos murió, a todos nos ha pasado. El suelo en esa maceta, cuando se nos muere la planta, al cabo de 1 o 2 años sin planta, seguramente tengamos que tirarlo y poner suelo nuevo para volver a poner otra planta. Justamente porque no le estamos dando vida a ese suelo, no le estamos dando alimento a esos microorganismos. Para contarles, lo importante de todo esto es poder cuantificar ese efecto de esa intensificación en el suelo. Y el efecto de la intensificación lo estamos viendo en 3 dimensiones. Una dimensión hacia abajo, que sería la dimensión de la producción, una visión hacia arriba, perdón, que sería la visión de la producción. La dimensión hacia abajo, que sería ver el efecto de la intensificación en el suelo. Y la dimensión en el ambiente o en el entorno, cómo está impactando esa intensificación en el ambiente. Vayamos primero a la primera, y para mostrarles tanto en esas 3 dimensiones, les voy a mostrar un ejemplo. Estamos haciendo un ensayo de rotaciones, de intensificación de las rotaciones en 3 establecimientos. Yo les voy a contar el ejemplo de uno de ellos y en algunos datos puntuales voy a remitirme a los otros 3 establecimientos para mostrarles la respuesta en su conjunto. Estamos hablando de la zona núcleo pampeana, en un establecimiento ubicado al sur de Santa Fe, muy cerquita acá de Rosario, a 30 kilómetros. En ese establecimiento tenemos un lote que hasta el 2011 era un lote homogéneo. Teníamos la rotación típica, trigo, soja, maíz de primera, soja de primera, cuyo IR aproximado es de 0,5, o sea que la mitad del tiempo de nuestra rotación está con cultivo vivo, la otra mitad está en barbecho. Si pensamos en una monocultura de soja, nuestro IR es aún menor. A partir del 2012 arrancamos un ensayo de rotaciones. Durante 6 campañas evaluamos 5 rotaciones que van desde intensidades de 0,46 a 0,89. Fíjense, en la tablita de abajo están las 5 rotaciones. La de más abajo es la de menor intensidad, que tiene una intensidad de 0,46. Es la rotación típica, trigo, soja, maíz, soja. La rotación azul es una rotación que fue originalmente 100% gramíneas. Ahora la bajamos al 92% porque después de 4 años de ver que esa rotación no iba ni para atrás ni para adelante con esa alta cantidad de gramíneas que nos estaba todo el tiempo limitada por nitrógeno, le incorporamos en la última secuencia agrícola una vicia de cobertura. La amarilla es una rotación trigo, soja, arveja, maíz, que tiene arveja y tiene una intensidad similar al azul, pero con un porcentaje de gramíneas bastante menor. La verde es una rotación que tiene vicia, trigo, soja, vicia, maíz. Es una rotación que ya tiene más intensidad,
porque estamos sembrando la vicia apenas cosechamos la soja y sembrando un maíz tardío en diciembre, o sea que el ciclo de la vicia es muy largo. Y la rotación negra es una rotación que tuvo 4 años de pastura y luego la pasamos a un ciclo agrícola igualada a la rotación amarilla, trigo, soja, arveja, maíz. Ese es nuestro escenario de evaluación. Durante esos 6 años hicimos varias evaluaciones y les voy a ir contando resultados. El primer resultado es en cuanto a la producción. No podemos dejar de mirar el rendimiento de las rotaciones porque es nuestra moneda de cambio para cobrar. Y obviamente ahí sale de juego la rotación con pastura porque estamos hablando de una medida de cambio distinta, así que solamente incluí las 4 rotaciones agrícolas ordenadas de abajo hacia arriba por índice de intensificación. Y lo que les muestro es el rendimiento acumulado de cada uno de los cultivos en invierno y verano desde el 2012 que arrancó el ensayo hasta la campaña 17-18. Fíjense que la rotación roja, que es la de menor intensidad, primero que hasta el 2015 todas venían iguales. En los 3 primeros años no veníamos grandes diferencias en ninguna variable y menos también en la producción. A partir del 2015 empezamos a ver diferencias y la rotación testigo se nos fue quedando por abajo hasta llegar al 2017-18 con 5.000 kilos menos de rendimiento que las otras rotaciones. Las otras 3 rotaciones, que son las de alta intensidad, estuvieron muy similares en rendimiento. Cuando ya lo convertimos a unidades de glucosa para verlo en medidas energéticas, ahí se nos separan un poco más, pero me parecía medio complejo para mostrárselo ahora. Si a alguien le interesa, se los puedo contar. Pero lo llamativo es lo que pasó con la rotación verde. Fíjense que la rotación verde es una rotación que de 4 cultivos, uno es una cobertura, uno no aporta nada al rendimiento, y tuvimos 3 vicias de cobertura. Fíjense que está planchado los rendimientos cuando incorporé a la vicia de cobertura y sin embargo el rendimiento total fue similar a las otras rotaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos potenció el rendimiento de los otros cultivos y en especial se nos potenció el rendimiento de los maíces atrás de vicia y de los trigos atrás de vicia maíz en relación a otros antecesores. El rendimiento es muy lindo, pero no nos permite comparar todas las rotaciones. Castigamos a las rotaciones que tienen cultivos de cobertura y no nos permite incorporar a la rotación que tiene pastura. Por eso convertimos a una medida equivalente de todas las rotaciones, como es el aporte de carbono, es el aporte de carbono humificado. De la misma manera que en el gráfico anterior les fui poniendo la acumulación de los aportes de carbono que hizo cada uno de los cultivos a lo largo de esos años. Y fíjense que la separación es mucho mayor que lo que veíamos con el rendimiento. El orden de las rotaciones es casi igual. Arriba tenemos a la rotación con pastura, que en los 4 años de pastura tuvo un gran aporte de materia seca. Fíjense que el mayor aporte se da en el ciclo de pastura. Cuando pasamos en los 2 últimos años al ciclo agrícola, la pendiente de aumento del carbono aportado cae, justamente porque obviamente el aporte de carbono de las pasturas es bastante mayor, sobre todo el aporte de parte radical más que de parte aérea. Por abajo quedaron las rotaciones con vicia. Fíjense que la verde, que tuvo 3 vicias en esos 6 años, quedó con un valor de aporte de carbono bastante alto. Tanto la de pastura como la de vicia fueron rotaciones con muy alto nivel de aporte de carbono. Más por abajo quedaron las rotaciones, la azul y la amarilla, que tuvieron valores bastante similares. Y por último quedó la rotación testigo, con bastante, fíjense, casi la mitad de aporte de carbono que las otras rotaciones. Si eso lo dividimos por los 6 años que tuvimos, nos da el valor anualizado de aporte de carbono. Y se pueden imaginar, viendo los valores de índice de intensificación, que esos valores de aportes de carbono se relacionaron bastante bien con el índice de intensificación. El ajuste para este establecimiento sobre todo fue muy bueno. A medida que aumentamos el índice de intensificación, aumentamos el aporte de carbono y eso era algo que esperábamos que pasara, que en la medida que incorporábamos más cultivos, a pesar de que a veces el rendimiento individual de cada cultivo se castiga, porque los trigos se siembran muy tarde, porque los maíces a veces hay que levantarlos en húmedo y todos los cultivos están como muy forzados, el total de la rotación nos va dando de que aumenta el rendimiento y de que aumenta el carbono aportado. Y eso no solo lo vimos en este establecimiento con un ajuste muy bueno, sino que incluyendo a todos los establecimientos, el ajuste general de la regresión también es bastante buena. Y en el conjunto de los datos podemos decir que también el aumento de la intensificación nos generó aumentos del aporte de carbono. Hasta ahí, ¿qué es lo que pasa por arriba? Pero nos interesaba mucho como grupo ver qué es lo que pasaba por abajo. Hasta el 2015, mirando qué pasaba por abajo, veíamos pocas cosas. Las mediciones de indicadores de suelo las hicimos en el 2012, en el 2015 y en el 2018. Hasta el 2015 no veíamos grandes diferencias entre rotaciones. Por suerte en el 2018 empezamos a ver las cosas bastante más claras y como esperábamos que sucedan. Esta es la historia de la materia orgánica antes de arrancar el ensayo. Fíjense que tenemos mediciones en ese mismo lote
Desde el 92, este es un campo que ya en el 92 estaba haciendo siembra directa, desde el 92 hasta el 2011 que arrancó el ensayo, tenemos mediciones, 5 mediciones de materia orgánica y está bastante estabilizado el valor de materia orgánica en un promedio de 2,47. Eso era lo que pasaba antes de arrancar la separación de las franjas. En el 2012 hicimos esas 5 rotaciones y fíjense lo que pasó con la evolución de la materia orgánica a 0,20, con lo cual es bastante más difícil de mover la materia orgánica a 0,20. Fíjense primero lo que pasó con la línea roja, la rotación testigo. ¿Se acuerdan que yo les conté que antes veníamos haciendo la rotación testigo? Cuando seguimos haciendo la rotación testigo, la materia orgánica quedó estabilizada en los mismos valores que veníamos teniendo antes de arrancar el ensayo. Fíjense que está bastante planchado en ese 2,5. Sin embargo, las rotaciones intensivas estuvieron siempre por arriba. Ya en el 2015 teníamos algún indicio de que estaban por arriba, pero en el 2018 quedaron bastante más claras. La rotación amarilla y la azul, que les dije que tenían valores de aporte de carbono menores y similares o bastante más parecidas a la rotación testigo, quedaron con materias orgánicas por debajo, un poco más alta que la rotación testigo, pero fíjense que las pendientes de subida no son tan altas. La rotación verde, la que tiene vicia, fíjense cómo aumentó la materia orgánica con una tasa bastante alta. Hasta el 2015 no veíamos grandes diferencias con esas vicias por el aporte de esas vicias y sin embargo en el 2018 la materia orgánica nos subió casi en 0,6 puntos más que la rotación testigo. Y ese valor es promedio de 5 unidades de muestreo y un montón de piques alrededor de esa unidad de muestreo. O sea, cada uno de esos puntos tiene una fuerza bastante grande. Representa muy bien lo que pasó en ese lote, no es que se midió en un solo lugar y es un valor único de materia orgánica. Y lo que pasó con la pastura, fíjense que durante el ciclo de pastura la materia orgánica en esas rotaciones fue muy buena. Y cuando le incorporamos los 2 años de ciclo agrícola, se estabilizó la materia orgánica y quedó similar a la rotación verde. También medimos la materia orgánica en el 2018 en la pastura, en lo que es un sector que siguió en pastura y dio un poquito más alto, un 0,1% más. O sea que haber permanecido en pastura siguió implicando un aumento de la materia orgánica, pero obviamente que productivamente nadie va a mantener más de 4 años una pastura, sobre todo porque ya esa pastura estaba bastante degradada y enmalezadas y habían perdido bastante las leguminosas. Si nos concentramos en lo que pasó en el 2018, y vemos los índices de intensificación, en el 2018 también se ajustó muy bien esa materia orgánica 0,20 en ese establecimiento con el índice de intensificación. De manera que a medida que aumentamos la intensidad de esas rotaciones, logramos mejoras en la materia orgánica y fíjense que estamos hablando de mejoras del orden del 0,6% en la materia orgánica. No es pavada, ¿no? De un lote que empezó homogéneo, que era un lote único, haber movido en 0,6 puntos la materia orgánica a 0,20 es un gran cambio. Y eso no solamente lo vimos en San Nicolás, sino también en los otros 2 establecimientos. Obviamente que el ajuste baja cuando uno incorpora variabilidad, cuando incorpora otros ambientes, pero si uno mira las regresiones campo a campo, los ajustes son muy buenos. Cuando uno ajusta a la regresión general, bajan un poco, pero aún así son ajustes bastante buenos. Y cuando miramos la materia orgánica 0,5 también vimos esa misma pendiente. A medida que aumentamos la intensificación también logramos mejoras en la materia orgánica 0,5. Pero fíjense que en los puntos verdes, en este establecimiento en particular, no hubo un ajuste tan bueno. O sea que mirando desde el suelo pudimos mejorar la materia orgánica a 0,5, la materia orgánica a 0,20 y midimos un montón de indicadores que no encontramos respuesta. Y ahora en esta última semana estuvimos midiendo indicadores físicos y les debo para un próximo taller resultados de la respuesta en los indicadores físicos, que esperamos que sí que las haya. Por otro lado, tenemos toda una batería de mediciones en lo que es actividad biológica y acá permítanme decirles que no es mi tema y yo solamente se los cuento para que sepan que lo estamos midiendo. Hay 2 pósteres en relación a eso, pero el grupo de Luis Wall y Camilo Medano están midiendo actividad biológica, midieron actividad de varias enzimas y encontraron que varias enzimas se asociaron con la intensificación en este mismo establecimiento. En la medida que aumentó la intensidad de esas rotaciones, aumentó la actividad biológica medida como actividad de enzimas. También encontraron que la mayor intensidad aumentó la cantidad, la abundancia de lombrices, y no solamente ligado a la intensificación, sino también ligado al tipo de rotación. En ese caso la rotación con vicia fue la que obtuvo una alta cantidad de lombrices junto con la de pasturas. También midieron abundancia de ácaros oribátidos y encontraron también una fuerte asociación, no solamente con la intensificación, sino con la diversificación. No me voy a detener en esto, si a uno le interesa está en los póster o le pueden preguntar, Luis Wall anda en el Congreso como para hacerle alguna consulta.
Esa es la mirada hacia abajo, pero otra mirada que nos interesaba mucho era la mirada del ambiente. Y en este sentido, interactuando con REM, con FAUBA y con una de las empresas miembros de la regional, estuvimos evaluando qué pasó con las malezas en estas rotaciones, porque era una de las problemáticas que nos empezó a cobrar mucha importancia en estos años. Durante REM en 2 años, en primavera y en otoño, estuvo evaluando malezas y la realidad es que no encontró una tendencia clara entre rotaciones. No hubo una asociación fuerte entre la intensificación y la abundancia de malezas, de las distintas malezas, sino que más que nada estuvieron ligadas a qué cultivo había al momento de muestreo y si se había hecho o no antes o después del muestreo algún barbecho. Sin embargo, entre rotaciones hubo unas fuertes diferencias en las aplicaciones de herbicidas. Eso que le cuento a la derecha es las unidades toxicológicas acumuladas en el tiempo desde el 2012 hasta el 2017-18 y en el eje X está el número de aplicaciones o el número de productos que aplicamos. Fíjense que en la rotación roja, si bien no se destacó con un menor o mayor nivel de malezas, en la rotación que tuvo barbecho, fíjense la cantidad de aplicaciones que tuvo. Tuvo casi el doble de aplicaciones que la rotación roja, que la rotación azul y verde y negra. El doble de aplicaciones y el doble de toxicidad. Fíjense que estamos hablando de 20 unidades toxicológicas versus 40. Eso quiere decir que el impacto en el ambiente de haber mantenido el stand de malezas bajos tuvo un impacto en el ambiente mucho mayor. O sea que a costa, el costo de haber reducido el stand de malezas fue con un montón más de aplicaciones de herbicidas, con un mayor costo, uno podría inferir, y con un mayor trabajo de tener que aplicarlo y una mayor toxicidad. La rotación amarilla es una rotación que en toxicidad también estuvo bastante alta, porque la rotación amarilla es una rotación con arveja, que de por sí es un cultivo que se suele enmalezar bastante y además necesita secado, el uso de desecantes, y normalmente el desecante que se usó es paraquat, que tiene un impacto en las unidades toxicológicas bastante alto. Si uno asocia esa suma de unidades toxicológicas con la intensificación, de vuelta encontramos una asociación muy fuerte. En la medida que aumentamos la intensidad de nuestras rotaciones, logramos reducir casi en la mitad las unidades toxicológicas. La toxicidad, no les conté, pero es la toxicidad en mamíferos. También lo hicimos para evaluar la toxicidad en insectos y nos dio la misma respuesta. Y esta respuesta no solo la obtuvimos en el establecimiento San Nicolás, sino también al incluir todos los establecimientos. De vuelta encontramos esa regresión. Y también ajustando el número de aplicaciones con el índice de intensificación también nos dio una relación negativa. De manera que cuando aumentamos la intensificación, bajamos la toxicidad de las rotaciones, bajamos la carga química en el ambiente y bajamos el número de aplicaciones con el consiguiente beneficio del costo de personal y de combustible, ¿no? O sea que en definitiva podemos pensar que el efecto de la intensificación en el sistema agrícola es sobre la sustentabilidad del sistema, porque en definitiva estamos actuando en todos los ejes, y no le mostré nada económico, aunque algunos números estuvimos haciendo, pero créanme que también hay un beneficio desde ese lado, si no, ninguna de las empresas que forman parte de la regional estarían mirando a la intensificación como un modelo de producción sustentable. Bueno, muchas gracias, agradecerles sobre todo a los miembros de la Regional Pergamino Colón, que son quienes están financiando este proyecto, al equipo de Chacras y a las universidades, instituciones y empresas que nos están apoyando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy gerente de producción de la empresa de Managro, que somos miembros de la regional de Pergamino Colón. Y un poco, bueno, la idea era darle un testimonio de lo que hacemos nosotros como Bajada a Tierra, de lo que hace investigación y desarrollo de la chacra, que un poco toda la info que mostró Belén. Y dejarles un mensaje si la intensificación con cultivo de cobertura en campo arrendado, que es lo que hacemos nosotros, 100% de campo arrendado, si es factible, y un poquito cuál es la mirada nuestra, que es la mirada del productor de por qué no vamos más a fondo con estas tecnologías. Y un poquito, bueno, intercambiar esto. Una mirada, esto es una frase un poco de Dwayne Beck, de decir si la naturaleza es oportunista, si tenemos un problema en el sistema es porque en algún momento le dimos lugar a que ocurran estos problemas.
Managro, bueno, un poquito la dispersión del área de siembra, de 60.000 hectáreas que trabajamos, estamos dispersos en estas zonas. Y lo que tratamos de hacer es llevar todo el paquete tecnológico que hacemos de investigación en la chacra, cómo bajarlo en intensificación de nuestras rotaciones en estas zonas. Esto es un poco decir, bueno, cuáles son los cuestionamientos nuestros, por qué hacemos intensificación y decir, bueno, el recorrido de un sistema de producción que venimos haciendo hace muchos años, que tenemos 30 años, que hacemos siembra directa con 45-50% de gramíneas, 0% de lotes con soja, y con esto nos alcanza para nuestro sistema de producción, cómo van evolucionando estos sistemas. Y ahí nos surge el paradigma, un poco desde nuestro negocio y responsabilidad, ¿quién es el responsable del cuidado de la tierra? ¿Los que tenemos que renovar una renta económica anual o los que tienen que amortizar la tierra en 25 años? Y el desafío que nos planteamos como equipo de producción es estratégicamente hacer el negocio de largo plazo, pero validándolo económicamente de forma anual. Para esto, bueno, ¿por qué intensificamos? Esto lo paso rápido porque es lo que habló Belén, pero tenemos en cuenta que vemos que se deterioran nuestros parámetros físicos, infiltración, compactación de los suelos, esto lo vemos en toda la zona del país. Control de malezas difícil, ahora les voy a mostrar porque el foco un poco del mensaje está enfocado en el control de malezas en el norte, que fue el sistema que vimos que respondió mucho más rápido a la intensificación. Control de exceso de agua y anoxis, salinización, lo estamos viviendo esta campaña en el norte de Santa Fe, que fue castigado por los excesos hídricos, en La Pampa en la campaña 16-17. Apertura de aporte de nutrientes orgánicos, que bueno, es parte también del nitrógeno como el fuerte aporte que nos hace la vicia en nuestra rotación. Y la mejora de la fertilidad biológica, que empezamos a ver lo mismo, estructuras laminares que no tienen poros, que faltan macroporos, falta actividad biológica en los suelos. Esto es un poquito, me pareció más fuerte para mostrar el mensaje, es decir, en la campaña 15-16 recorríamos campos del norte que no se sembraban, que estaban en esta situación de malezas, y veníamos haciendo un manejo en general en todos lados con ese nivel de porcentaje de gramínea que les comenté. Y bueno, ¿cómo salimos de esos sistemas sin producir por malezas? Con $120 de herbicidas por hectárea, pudimos ordenar estos sistemas. Después dijimos, bueno, ¿por qué ahora está el selectivo? ¿Por qué no masificamos el uso del selectivo? Y pudimos bajar el costo de herbicida a $70 por hectárea. Después nos apareció Amaranthus en el norte y volvimos a los $100 aún con selectivo. Y bueno, nosotros este es el segundo año que hacemos intensificación en escala y realmente hay sistemas como estos que respondieron rápidamente en un año haciendo una vicia y maíz sobre esa vicia. Esto es un campo en el norte de Santa Fe que lo pudimos manejar con $38 de herbicida por hectárea y como resultado productivo tuvimos $20 menos de costo directo, lote a la par comparado con barbecho maíz versus vicia maíz. Y tuvimos una respuesta de 13 quintales por hectárea, $140 de precio neto. Este mismo un campo en el norte que teníamos la problemática este año de saturación a 30 centímetros. En este lote con vicia pudimos sembrar el maíz en oportunidad. Lote a la par sin vicia no tuvimos piso para poder entrar, se nos encajaba la sembradora. Lote sin sembrar quedó improductivo. Y este es un poco el resultado sobre vicia que cosechamos hace una semana, 88 quintales de maíz sobre vicia en el norte de Santa Fe. Entonces un poquito ese es el mensaje nuestro, es decir, desde la producción en campo arrendado claramente podemos hacer sistemas rentables y sustentables. Esto claramente vemos que nos cambia el sistema tanto de arrendamiento, que hay que pensar en construir relaciones de más largo plazo. Hoy estamos con un 30% de la superficie con contratos de 3 a 5 años y esto nos va a cambiar tanto el sistema de arrendamiento como el sistema de producción. O sea, por este lado, intensificar en campo arrendado no le vemos dudas ni tanto económicas ni productivas. El 45% de nuestro maíz de la campaña 19-20 va a estar sobre vicia. Claramente no masificamos en mayor proporción debido a un tema de escala de ir validando en cada zona y poder hacerlo cada vez más rápido. Pero estamos convencidos que cuando hablamos de sustentabilidad, cualquier cosa de esta, si no le vemos la pata económica primero, productivamente no la vemos viable. Ese era el mensaje. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Abrimos el espacio de preguntas. Acuérdense de levantar la mano, así les alcanzo el micrófono.
para ver, necesariamente esa rotación intensificada requiere mucho más agua, ¿no? ¿Qué impacto tuvo la sequía en los rindes y en los márgenes? Mira, no mostré nada de agua, tenemos hecho evaluaciones de mediciones de agua, incluso en la campaña muy seca, la 17-18, esa campaña teníamos por fuera un ensayo de distintas coberturas y los maíces arriba de la cobertura rindieron más que arriba del barbecho, a pesar de tener que no tuvieron el consumo de agua en ese enero que fue terrible, que no llovió hasta febrero. Fue una sequía grande que tuvimos y aún así en esas rotaciones con coberturas la disponibilidad de agua para el maíz fue mayor. Tenemos el concepto de que dejar el barbecho, un lote, nos asegura el agua para el cultivo siguiente. Y la realidad es que muchas veces la terminamos perdiendo por evaporación directa, por no tener coberturas. La cobertura en esos años hay que manejar y saber manejar el momento del secado, pero podemos hacer una mejor conservación del agua una vez que interrumpimos la cobertura con un rastrojo en superficie que si tenemos el suelo descubierto. Y lo hemos visto, en un año muy extremadamente seco habrá que decidir si se secará por ahí en septiembre en vez de noviembre, pero se puede hacer, en nuestra zona de producción no es la limitante el agua, o no lo ha sido, sí la posibilidad de jugar con el momento de secado, que con un cultivo de invierno no la tenés, ¿no? El cultivo de invierno tenés que esperar a cosecharlo y no tenés la posibilidad de jugar. No digo de que hay que reemplazar los cultivos de invierno con cobertura, sino que hay que diversificar y tener las dos opciones. Y la ventaja del cultivo de cobertura es esa, la posibilidad de anticipar el secado ante situaciones hídricas desfavorables. Yo te quería hacer una. Comentaste que uno de los tratamientos era exclusivamente de gramíneas y lo cambiaron sobre la marcha y le agregaron vicia. Sí. Quería que me cuentes la experiencia, si en el contexto de solo gramíneas habías acumulado mucha cobertura y al agregar la vicia, si la vicia ayudó a degradar esa cobertura, ese exceso de cobertura que tuviste, si es que tuviste. Sí, se generó acumulación de cobertura, pero no fue un problema. Digamos, no llegó a ser un problema, por ejemplo, para las siembras, porque ¿qué nos pasó en esas rotaciones? Hubo un hambre de nitrógeno tan grande y a pesar de que esas rotaciones se sobrefertilizaban con nitrógeno mucho más, porque nuestros ajustes de modelo de nitrógeno era un valor umbral menos X, y siempre esas rotaciones nos daban menor, los valores de suelo eran bajísimos, aunque se fertilizaban más, el hambre de nitrógeno que viene de esas rotaciones hacía que los rendimientos se nos cayeran de todos los cultivos, sobre todo de los maíces. Los maíces arriba de los trigos o sorgos arriba de trigos eran muy malos. Entonces, al tener mucho menos rendimiento, también teníamos mucha menos producción de materia seca. O sea, no te imagines una producción de materia seca de un cultivo que tiene intercaladas leguminosas. El beneficio de haber incorporado la vicia, más que por degradar el rastrojo, fue aportar nitrógeno orgánico, que era lo que necesitábamos. No hay nitrógeno químico que compense el nitrógeno orgánico de una leguminosa. Las leguminosas le pueden tener mala fama, pero realmente las necesitamos en la rotación. Y las rotaciones balanceadas en leguminosas y gramíneas han sido las que mejor nos vienen funcionando, las que tienen 50%, 50 y 50. Normal, como en las otras rotaciones, no en defecto ni tampoco en exceso. Normal, pero bueno, estamos en un ambiente de producción donde eso no es un problema. Si te vas más al sur, capaz que sí, que sea más problemático. Sí, te quería preguntar, de todas las rotaciones que presentó Belén, ¿cuál es la que están eligiendo ustedes en cuanto a cultivo de servicios? ¿O dónde lo están incluyendo? Perfecto. Mira, la primera, la que más rápido pudimos adaptar a nuestro sistema de rotación tradicional, es vicia como antecesor de maíz tardío. Nosotros, al estar dispersos en todo el país, la mayoría de nuestros ambientes son para maíz tardío y no para maíz temprano. Entonces nuestra rotación clásica de vicia, maíz tardío, soja en algunos ambientes, y en los demás producción nos queda el desafío, que es lo que estamos queriendo ver, de cómo introducir la gramínea, un centeno en la rotación, que ahí hoy nos encontramos con que nos falta adaptación, nos falta investigar un poco más de centeno en cuanto a cómo introducirlo en la rotación. La que mejor nos adaptó es vicia, maíz tardío.
Para los dos, ¿qué en estos años, en estos 6 años, son los últimos que tienen el trabajo presentado, qué le dejó la diversificación y qué le dejó la intensificación? Qué pregunta amplia. Yo creo que lo que entendimos es que las dos cosas son importantes. Que intensificar no es solo cuestión de meter más cultivos, sino meter y saber qué meter y en dónde y cómo. Nosotros al principio nuestros planteos de rotaciones fueron bastante al azar o sin demasiado conocimiento y no teníamos bien idea de cómo, ni cuándo, ni cómo, y sobre todo cómo ajustar el manejo, cómo ajustar la fertilización atrás de los maíces, atrás de Vicia Maíz, cómo ajustar la fertilización de los trigos atrás de Vicia Maíz, cómo sembrar un trigo 20 de julio con un nivel de cobertura altísimo. Me parece que no es solamente intensificación y diversificación, sino también manejo. O sea, nos implicó un montón más de conocimiento y de hacer las cosas en un sistema totalmente distinto al que hay que preparar a todo, al contratista, hay que preparar al encargado, al que va a mirar las malezas, el que va a mirar las enfermedades. Es un sistema diferente que implica, y es real, implica más trabajo durante el año, ¿no? No es como una monocultura de soja donde uno se puede tomar por ahí 6 meses de vacaciones. Realmente implica estar mucho más en el lote, pero me parece que los resultados, lo puede seguir contando Alfredo, amerita el esfuerzo y es posible de hacer, no es un trabajo extra que no se puede hacer. Sí, yo te digo, desde el punto de vista nuestro productivo, la intensificación, claramente hay ambientes como tenemos en Entre Ríos que están mucho más degradados y va a costar más que se repongan esos ambientes, entonces ahí no estamos viendo los beneficios hoy tan rápido porque también te cuesta generar la biomasa, estabilizar el sistema. En el primer año seguís viendo malezas que emergen arriba de la vicia porque realmente es pobre en biomasa. Pero la intensificación, nosotros lo que primero vimos que nos sobran milímetros por todos lados, que no lo estamos usando. Tenemos barbecho en el norte de 6 meses de duración, en Entre Ríos lo mismo y con periodos de lluvia muy intensa. Entonces que esos milímetros claramente venimos viendo que nuestro ambiente productivo, en vez de mejorar con la rotación clásica, van empeorando. Y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo mejoramos? Y la verdad que haberle encontrado la vuelta económica a esta intensificación, la mejor noticia para nosotros para intensificar. ¿Han hecho siembra de maíz sobre cultivo verde, sobre vicia verde o no? No, nosotros no sé algo ustedes, Alfredo. En la chacra nuestra no. Tampoco. En Bragado tiene algo de eso, la chacra Bragado, nosotros todavía no. Sí, a la inversa, siembras de cultivos de cobertura aérea sobre cultivo vivo de verano. Avena estrigosa arriba de maíz, o centeno arriba de maíz, o vicia arriba de maíz. Eso sí. Y ahí lo que haces es tener un índice de intensificación aún mayor, porque empezás a superponer ciclos de cultivo, que sería lo que uno podría seguir avanzando de esa manera, en intensificación. Empezás a superponer raíces vivas de un cultivo con la de otro. ¿Y el manejo del trigo después del maíz? ¿Cómo son los detalles del cultivo? En cuanto a logros, manera de hacerlo. Y tenés la complicación de que se siembra, estamos tratando de cosechar el maíz con la menor humedad en pie posible. Eso nos permitió empezar a probar y hoy estamos esperándolo hasta el 20 de julio. Nuestro protocolo es hasta el 20 de julio y lo termina cosechando el 19. Creo que hay varias acá de las empresas que hace eso. Esperamos hasta el 19. Hay años como este que se puede cosechar con baja humedad, otros que no. Y la siembra de ese trigo siguiente, obviamente que es un trigo ciclo corto, sembrado muy tarde, con todo el frío, con coeficiente de logro mucho menor, porque está sembrando sobre un rastrojo de maíz con una caña medio verde, con lo cual tenés tenés que hacer una siembra despacio, tranquila, es toda la complicación de hacer una siembra que no es en la mejor condición. Y vos vas hoy a los trigos y están en 3 hojas, no macollaron, están con 2 o 3 hojitas y te cuesta verlo así, pero la realidad es que cuando uno mira el total de la rotación, el beneficio de ese trigo, y de hecho de todos los trigos sembrados tarde, esos trigos terminan funcionando muy bien, los de atrás de Vicia Maíz, comparado con otros trigos sembrados en esa misma época y otros antecesores. Pero el inicio de esos trigos, la verdad que cuesta un poco verlos y asusta un poco, pero entran bien, haciendo ciclos cortos entran bien.
Gracias, buenas. Belén, ¿por qué no meter un centeno en ese maíz tardío, hacer una soja atrás de ese centeno y volver de nuevo a la rotación? Meter ahí un Sí. intermedio ahí. La rotación con arveja, hasta el 2010, yo no les conté datos más nuevos porque a partir del 2018 las modificamos un poco a las rotaciones, porque empezamos a ajustarlas más parecidas a lo que la producción demandaba. ¿Y qué nos pasa? Los sistemas, las empresas con las que trabajamos, la mayoría se maneja con rotaciones de tercios y le resulta rentable y económico manejarse con esa división de tercios. Entonces empezamos a modificar las rotaciones de arveja, las de trigo, soja, arveja, maíz, porque además tenemos mucho problema de enfermedades de arveja y para dejarle más invierno de descanso empezamos a modificarlas como trigo, soja, arveja, maíz o a veces vicia, maíz, centeno o avena de cobertura, soja, y después pasamos de vuelta al trigo, soja. O sea, la pasamos a rotaciones de 3 años, que sería una rotación típica, intensificando el invierno del maíz con un cultivo de cobertura o cultivo de grano como una arveja o lenteja, si es que son empresas legumbreras, y previo a la soja con una cobertura de gramínea. Y eso lo empezamos a probar a partir de hace ya 2 campañas. O sea, que estamos yendo hacia eso porque me parece que a nivel de producción las empresas están demandando eso, que dentro de esa rotación típica podamos adaptar la rotación típica intensificando la rotación típica y no modificando la duración de las rotaciones. Te agrego un comentario ahí del centeno. Bueno, la verdad que lo quisimos introducir en zona núcleo de Ruta 8 al norte y sur de Entre Ríos. Este año hicimos bastante centeno sobre maíz tardío. Y bueno, te empezás a encontrar algunas limitaciones en la rotación, decís cómo controlo el ryegrass resistente en invierno, porque te encontrás con ese problema. Y qué pasa con el trigo en esa zona donde es un cultivo de renta importante, qué va a pasar con el tema de enfermedades que va a compartir con un centeno al año siguiente. Y bueno, todavía por ese lado, después lo que terminamos viendo hoy, que estás cosechando los maíces tardíos, que la radiación que le llegó a ese centeno no permitió que tuviera un gran desarrollo y tampoco tuviste mucha oportunidad o no tuviste de poder hacerle nitrógeno a ese centeno para que desarrolle el macollaje. Hoy ya lo tenés encañado cuando salí de cosecha y no tuvo un buen desarrollo. Ahí justo me diste pie a la última pregunta, que era el tema de fertilizante. ¿Cómo es, aparte de la intensificación, aprovechar y meterle más fertilizante a ese sistema por ahí para acelerar en esos ambientes más restrictivos por ahí? Sí, puntualmente en las gramíneas está muy validado que necesitas nitrógeno para generar más biomasa de esas gramíneas y que te cumpla el objetivo. Pero bueno, en nuestra rotación, yendo con maíz tardío, hay que encontrarle la vuelta de cómo hacerlo, que es lo que no pudimos hacer este año. Y sí estamos pensando en las coberturas fertilizadas asociadas a esa pregunta, o sea, tanto la gramínea como la leguminosa, no hacerla como un cultivito que lo ponemos ahí baratito, sino tanto a la leguminosa ponerle fósforo y a la gramínea ponerle nitrógeno y fósforo de arrancador. Una pregunta. Bueno, en primer lugar, agradecerle por la excelente exposición y quería preguntarle, yo soy de la zona de Marcos Juárez y estoy viendo que este año puntualmente tenemos varios campos con napa 50 centímetros y quería preguntarle si ustedes, bueno, con las hectáreas que está sembrando, seguramente deben tener una situación de estas características y al no ver otra solución de consumir esa agua, lo único que uno piensa es en intensificar. ¿Y qué resultados estuvieron teniendo con esta situación? ¿Y qué cultivos serían los que ustedes ven que más se dañan o cuáles, digamos, pagan el mayor costo? Mira, te vuelvo a repetir un poquito la situación más fuerte que nos llamó mucho la atención, la que mostré hoy la foto de esa vicia con el maíz, que es un campo bien al norte de Santa Fe, que nos llovió 1000 milímetros en 3 meses. Yo la verdad que lo fui a ver bastante esos lotes de vicia. Y cuando clavabas la pala como ahí a 30 centímetros tenías agua libre y habíamos dejado el testigo de barbecho a la par y claramente por alguna cuestión lo poco que consumió la vicia, la estructura que generó en el suelo, algo hizo que tuviéramos piso para sembrar ahí a la par sobre barbecho o no. Y no vimos afectada, llegamos a los 4.500 kilos de vicia en ese ambiente, no vimos una anoxia de la vicia, si una de las preguntas era esa de que lo afectara, y la verdad que el maíz logramos 8.800 kilos, es decir, yo lo primero que pensaba, digo, nos va a pegar fuerte la anoxia, tampoco se generó un ambiente claramente que fue muy, muy favorable haber intensificado ahí,
nada, después en la parte lo que comentaba hoy de La Pampa, de la zona de América, González Moreno, que viene de una inundación de la 16-17, donde hubo introducción de sales con agua a esos ambientes, se empezó a hacer avena y centeno para recuperar esos ambientes. Y ahí, bueno, depende mucho de la capacidad que tenga de lavar las sales por el nivel de saturación, pero va a costar un poquito más recuperar lo que se salinizó claramente. Pero a nivel productivo nosotros creemos que tanto con centeno o con vicia es muy favorable intensificar y bajar esa napa. No, la verdad que es muy lento en el norte. Ahora estamos queriendo empezar a hacer cultivos de primavera y no llega a bajar ni 10 centímetros por mes. Es muy lento el descenso de la napa. No, realmente eso fue lo que me llamó la atención de la anoxia, pero hoy la vas al lote, al campo, y está en 40 centímetros, 35, están los mismos niveles y estamos cosechando, terminamos de cosechar hace una semanita ahí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, agradecemos entonces a los disertantes y a todos ustedes por la participación y por la atención. Gracias.